características del control prenatal. Entonces, eso es algo que de todas maneras probablemente va a venir en su examen, ¿ya? Las características del control prenatal. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer, esto simplemente activan su micro y me la hacen, ¿ya? Entonces, los objetivos del control prenatal también, ¿verdad? Es evaluar integralmente a toda la gestante, al conjunto, ¿no? Al binomio madre-feto, al conjunto de la gestante y del bebé. Y sobre todo poder identificar y lograr identificar las pacientes que son de alto riesgo. Cabe resaltar, chicos, que ningún embarazo es de bajo riesgo. Tenemos embarazos de alto riesgo y de muy alto riesgo, ¿ya? Entonces, identificar sobre todo eso, la presencia de signos de alarma o enfermedades para poderle brindar a la paciente un tratamiento o una referencia oportuna, ¿ya? ¿Qué más? Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo y obviamente preparar física y mentalmente a la gestante para lo que va a ser el parto, el puerperio y la lactancia, ¿ya? Entonces, esto es, bueno, la evaluación prenatal inicial, todo lo que yo supongo que ya ustedes también han visto cuando han pasado en consulta externa con alguno de nosotros. Siempre a todas las gestantes, ¿verdad? Le tomamos funciones vitales. Bueno, se lo toma el personal técnico, pero le toma las funciones vitales, le toma el peso, tenemos que realizarle análisis prenatales por trimestre, una evaluación ecográfica también que es por trimestre, el cálculo obviamente de la edad gestacional y el examen pélvico que se suele realizar en el primer control prenatal. ¿Para qué? Para poder determinar desde un inicio si la paciente tiene condiciones, al menos obstétricas, como para parto vaginal o no. ¿Ya? Ya luego también, claro está, existe otro tipo de indicaciones que pueden llevarle a una cesárea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que determinar aquí primero? La edad, la fecha de última regla para poder, bueno, lo primero que tienen que determinar es la edad gestacional. Entonces, la edad gestacional se identifica o se encuentra o se puede encontrar de diferentes maneras, utilizando lo que es la fecha de última regla, utilizando la ecografía, ¿verdad? Utilizando incluso la altura uterina. Ahora, esto no creo que les venga en el examen, ya la edad gestacional, ya se las va, al contrario, por el contrario, ya le va a venir probablemente un caso clínico ya con edad gestacional. Lo que sí les puede venir es que ustedes logren sacar o identificar lo que es el cálculo de la fecha probable de parto. Yanela, a ver, solo me acuerdo de tu nombre. ¿Recuerdas cómo sacas tú o cómo calculas la fecha probable de parto? Sí, bueno, el que más se utiliza, o bueno, de lo que recuerdo, dijeron la regla de Nagel. Así es, Nayeli, ¿ya? ¿Y Ah, cómo que, es esa regla? que de la fecha, o bueno, claro, de la fecha de última regla, o bueno, el primer día de Ujú, la última menstruación, ujú, le sumas 7 días y de ahí le ya, restas 3 meses. correcto, así es. Siempre la fecha de última regla, chicos, no es la fecha en que terminó de menstruar la paciente, sino la fecha en la que inicia el último periodo menstrual, ¿ok? Y la más utilizada es la regla de Nageli, ¿ya? Es la que, como bien ha dicho su compañera, se le suma 7 días a los días y se le resta 3 meses a los meses. Y nos da la fecha probable de parto, ¿verdad? Entonces, eso les puede venir en el examen, ¿ya? Cómo sacar o de repente, probablemente les venga un caso clínico, donde mencionen quizá la fecha de última regla, y ustedes lo que les va a pedir pues es el nombre de repente de la regla y la fecha probable de parto, ¿no? Entonces eso tienen que aprenderlo y tienen que practicarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué más hacemos en un control prenatal? Obviamente medimos la altura uterina. ¿Y la altura uterina de dónde a dónde se mide, Sebastián? Ya desde el borde superior de la sínfisis púbica hasta, hasta, ahí me Ahí está olvidé la otra. imagen.
Ahí está la imagen. Sí, es Hasta esta. el fondo uterino. Ujú. Hasta el Ah, fondo uterino, correcto, muy bien. Entonces, borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Nos miden la altura uterina, no se olviden. Ya, eso también puede ser pregunta de examen. Y ahora, la altura uterina va más o menos en relación con la edad gestacional, ¿verdad? Como ven en esta imagen. Entonces, aproximadamente a las 22 semanas, 20-22 semanas, la altura uterina está a nivel de la cicatriz umbilical, ¿ya? Entonces, eso también ténganlo presente. ¿Qué más? A ver, vamos a mirar por aquí. Esto, maniobras de Leopold, ¿ya? Las maniobras de Leopold, que son 4. A ver, la primera maniobra de Leopold, ¿qué nos evalúa? Eso va a venir. ¿Con qué? Eso es fijo en el examen. ¿Qué evalúa la primera maniobra de Leopold? Situación. La situación, ¿verdad? La situación. Eso quiere decir el eje longitudinal de la madre, o sea, la columna de la mamá, en relación al eje longitudinal del feto, la columna del feto, ¿verdad? La segunda maniobra, ¿qué nos evalúa? La Posición. posición fetal, ¿verdad? La posición. Quiere decir el dorso del bebé, o sea, la espalda del bebito, hacia qué flanco se encuentra, derecho o izquierdo. La tercera maniobra, ¿qué evalúa? Presentación. La Presentación. presentación fetal. Muy bien, la presentación fetal, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir el polo fetal que se encuentra hacia la pelvis materna, ¿ya? Y la cuarta maniobra que evalúa el encajamiento. Eso es fijo del examen, les va a venir, ya sea como caso clínico, ya sea como pedirles definición, lo más probable es que les pidan definición o para relacionar o algo así, pero eso es algo que de todas maneras tienen que saberlo, ¿ya? No solamente qué evalúa, sino qué cosa significa cada uno, o sea, qué significa situación, qué significa posición y qué significa presentación fetal, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos algo que también les puede venir, la regla de McDonald y la regla de Johnson. La de McDonald es para ver, ¿se acuerdan que les mencioné? Y supongo que la doctora también les ha mencionado a la hora que he hecho la clase, es que para poder sacar la edad gestacional tenemos 3 formas, ¿verdad? Puede ser fecha de última regla, puede ser ecografía, puede ser altura uterina. Entonces, la regla de McDonald es un cálculo aproximado de la edad gestacional en base a la altura uterina, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Altura uterina por 8 entre 7 y nos da la edad gestacional. Les puede venir un caso clínico donde venga paciente, no sé, su primer control prenatal, no recuerda fecha de última regla, no trae ecografía precoz y altura uterina tiene, no sé, pues 27 o 25. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? 25 por 8 entre 7 y nos va a dar la edad gestacional, ¿verdad? Entonces, eso. Apréndanse esa regla, la de McDonald y la de Johnson, que es para calcular el ponderado fetal. ¿Ya? Es el ponderado fetal clínico. Nosotros podemos ver el ponderado fetal de acuerdo a la edad gestacional, a la biometría fetal, o sea, cuando yo le mido el diámetro biparietal, cuando le mido la cabecita, cuando le mido el abdomen, cuando le mido el fémur al bebé, ¿verdad? Pero también lo puedo ver mediante, de forma clínica, mediante esta regla, que es la regla de Jones. Para ello yo necesito la altura uterina, que la voy a restar con una constante, que puede ser 12 u 11, y a este resultado lo voy a multiplicar por 155, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo si voy a hacer, si voy a restarlo por 11 o por 12? Dependiendo del encajamiento. Si no está encajada en la presentación, si está por arriba de -4, o si pelotea a la hora que yo hago la maniobra de Leopold, es 12. Y si por el contrario está encajada, le disminuyo 11. ¿Ok? Entonces, a ese número le voy a multiplicar por 155 y me va a dar el ponderado fetal clínico. ¿Ya? Entonces, eso también les va a venir como caso clínico. ¿Ya? Debe ser, me imagino. Entonces, apréndanse esas 2 reglas. Son muy importantes. Tienen la de Nageli, la de McDonald y la regla de Johnson. ¿Ya? Esas 3. Los factores de riesgo, bueno,
La verdad no creo que venga mucho acerca de esto. No creo. ¿Qué más? A ver, veamos. Aquí la doctora les ha mencionado, se ha colocado la norma técnica, ¿no? Mínimo, controles prenatales. ¿Cuántos controles prenatales como mínimo deben ser? 6. 6 atenciones prenatales, así es. Y de ellas, o bien la primera o bien la segunda, debe ser realizada por un profesional médico, ¿ya? Las demás pueden ser hechas por obstetras, pero la primera o la segunda siempre tiene que ser realizada por un personal médico, ¿ya? Puede ser por el médico cirujano, si es que no hubiera médico ginecólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en el primer control prenatal? Tenemos que tamizar a la paciente, ¿no? Tenemos que ver, sobre todo, primero, verle el riesgo de la gestación. Si es una gestación de alto riesgo o de muy alto riesgo. Y si es de muy alto riesgo, hay que referir al paciente, ¿no? En caso, bueno, se encuentre en un establecimiento de primer nivel de atención. Y hay que evaluarla nutricionalmente. Hay que hacerle todos los exámenes prenatales, que incluye hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, grupo y factor, y tamizar para VIH y sífilis, ¿ya? Y también hacer lo que es la ecografía, ¿no? La ecografía precoz. Entonces, todo eso tiene que estar consignado en lo que es la historia clínica materno-perinatal, ¿ya? Siempre. A ver, ¿qué más? Entonces, la idea de esto es siempre poder, sobre todo, determinar el riesgo de la gestación, ¿ya? Y promover lo que es el parto institucional, ¿ya? Es lo mejor, es lo ideal. Entonces, la atención prenatal en realidad debería iniciar antes de la concepción, debería ser pregestacional, ¿verdad? Entonces deberíamos tener pues un equipo, ¿no? que de alguna manera trabaje con las personas jóvenes antes de poder o de querer embarazarse, ¿no? Sobre todo 1 año o hasta 6 meses, y a darles sus suplementos de ácido fólico, ¿verdad? Antes de la gestación, porque así debería ser. Pero en realidad no se hace, ¿no? O sea, no se, es muy raro, no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense siempre, evaluar el riesgo gestacional, evaluación nutricional, ¿ya? Para ver el índice de masa corporal, la exploración física que conlleva la toma de funciones vitales, los exámenes de laboratorio, como los que ya le mencioné, ¿verdad? Y seguro que ustedes también los han visto en consulta externa. Entonces, la primera consulta, recuerden, el control prenatal tiene que tener como mínimo 6 atenciones. La primera de ellas debe durar por lo menos 30 minutos, ¿no? Porque se supone que uno de alguna forma está o busca los antecedentes de la paciente. Y las demás, un mínimo de 15 minutos, ¿ya? Debe ser, como ya lo mencioné, también realizada por el médico ginecólogo, ¿no? Ginecólogo obstetra, por lo menos de repente la primera o la segunda, ¿ya? Para poder brindarle lo que es, para poder detectar sobre todo, ¿no? En cualquier momento de la atención algún tipo de complicación, ¿ya? Identificar los signos y síntomas. Entonces, a ver, se salió. A ver, vamos a ver. Pasamos. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, aparte de la toma de funciones vitales, es poder evaluar e identificar, valorar sobre todo lo que es la edad gestacional, datar bien la edad gestacional. Entonces, por fecha de última regla o por ecografía de primer trimestre. Siempre la mejor forma de datar la edad gestacional es la ecografía de primer trimestre, incluso mucho más que la fecha de última regla, ¿ya? Hay que registrar, obviamente, todo lo que es el examen físico, que abarca, pues, aparte de la toma de funciones vitales, abarca el registro de la altura uterina,
¿verdad? Y abarca lo que es la valoración ya ginecológica, que es las maniobras de Leopold y el tacto vaginal, ¿verdad? Eso sí. ¿Qué más? Luego, no se olviden, nuevamente les vuelvo a repetir, los exámenes de laboratorio, ¿ya? Y las ecografías. Las ecografías que, según la norma técnica, se mencionan 3 ecografías, una por trimestre, ¿ya? Nosotros idealmente deberíamos solicitarle una ecografía antes de las 14 semanas, ¿no? ¿Para qué? Para datar de forma adecuada la edad gestacional, ¿ya? Y esto que menciona acá, que dice, en gestantes mayores de 35 años, solicitar la evaluación del pliegue nucal entre las 10 y 14 semanas. Eso implica la ecografía genética, ¿ya? Pues me imagino que también lo han visto en la parte de práctica, la ecografía genética, que no se encuentra dentro del paquete de, digamos, del ministerio o de la norma técnica, pero se debería realizar, ¿no? O sea, aparte de las 3 ecografías que se hacen de rutina en cada trimestre, deberían realizarse 2 ecografías adicionales, que es la ecografía genética y la ecografía morfológica, ¿ya? ¿Qué más? De acuerdo a los exámenes o de acuerdo a las necesidades, se le puede realizar una prueba de CUMS indirecto, por ejemplo, en pacientes que tienen un RH negativo, ¿ya? Para poderle brindar tratamiento, ¿verdad? Se le administra a estos pacientes inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas y luego en el momento del parto dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar la inmunización RH, ¿ya? Solo en las pacientes que son RH negativas, nada más, por si acaso. Y las pruebas de glicemia también, ya, para evaluar lo que es, este, para evaluar lo que es la diabetes gestacional. Ahora, acá habla de unas cifras mayores de 105, pero en realidad nosotros sabemos que, se ha demostrado ya que las cifras que se maneja en la gestante es de 92. ¿Ya? 92 es el punto de corte como glucosa basal en gestantes. Y también se les puede realizar un urocultivo. ¿Ya? La verdad esto no creo que les venga mucho, pero por si acaso se los menciono. Hay que prescribirle también lo que es el ácido fólico y el calcio. Entonces el ácido fólico a toda gestante durante el primer trimestre, ¿ya? Tiene que recibir 400 microgramos de ácido fólico y sulfato ferroso 60 miligramos, ¿ya? Y además calcio, ¿ya? El calcio por lo menos es de 1500, acá habla del 2000, pero mínimo es 1500 miligramos al día, ¿ya? A partir de la semana 20, hasta el momento del parto. ¿Qué más? Otra cosa que se le realiza también a las pacientes es la evaluación odontológica, eso sí, de todas maneras. Y la vacunación antitetánica, ¿ya? Con la vacunación antitetánica, la vacuna de la hepatitis B y la influenza. Esas 3 vacunas recibe la gestante. Y todas a partir de las 20 semanas de edad gestacional, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la referencia, obviamente, si es una gestante de muy alto riesgo, ya. Eso se supone que en el primer control prenatal, ¿no? Yo ya identifico cuáles son mis pacientes que pueden tener algún tipo de riesgo y todos esos exámenes, ¿no? O sea, por ejemplo, la glucosa para evaluarle si puede ser o no una diabética, el grupo de factor para ver si es o no RH negativo, lo voy a pedir todo en el primer control. En el segundo control voy a revisar obviamente todos los exámenes, los resultados de los exámenes y según eso voy a direccionar a mi paciente, ¿no? Si va a continuar de unos controles, digamos, normales con un personal que puede ser de obstetricia o ya requiere de repente de alguna referencia a un hospital, ¿ya? Entonces, los controles prenatales van o se realiza una vez por mes, ¿verdad? Cada 30 días, hasta la semana número 28. A partir de la semana número 28, los controles comienzan a ser cada 15 días, ¿ya? Cada 15 días. E igual, en todos los controles prenatales yo voy a medir altura uterina, bueno, funciones vitales primero,
altura uterina y latidos cardíacos fetales, siempre, en todos, ¿ya? Y a partir de la semana número 36 ya comienzan a hacer una vez a la semana, perdón, ya los controles. Mínimo 6, recuerden, eso también, recuérdenlo, mínimo 6. Bien. ¿Cómo evalúa el bienestar fetal? Movimientos fetales, lo evalúa la mamá, eso nos lo va a mencionar ella. Frecuencia cardíaca fetal, que lo voy a tomar yo en el momento del control prenatal. Ecografía obstétrica, ¿verdad? Que la va a realizar el profesional. Los signos de alarma durante el embarazo, que ya lo vamos a ver. Y las pruebas de bienestar fetal. Estos son los signos de alarma y estos también deben tenerlo presente. Tanto ustedes para el examen como para su vida futura cuando tengan pacientes gestantes, ¿verdad? Entonces, siempre hinchazón de cara, de manos y pies. Dolor de cabeza que se acompaña a zumbido de oídos, a epigastralgia o a escotomas, ¿no? Aumento brusco de peso o pérdida brusca de peso también. Vómitos muy exagerados que no toleren ni siquiera la toma de agua, ¿no? Tomo el agua y lo vomito. Entonces, eso también. Fiebre, escalofríos, disminución de movimientos fetales, salida o pérdida de sangre y pérdida de líquido a través de la vagina. Todos estos son los signos de alarma que todos sus pacientes gestantes y ustedes también, por motivos de examen, deben de conocerlo, ¿ya? ¿Qué más? Esto es una hojita que nos ayuda a evaluar el bienestar fetal. Tenemos los diferentes tipos de test, que son el test no estresante y el test estresante. El test no estresante se llama así porque se realiza cuando cuando la mamá no está en trabajo de parto. Es decir, no hay contracciones que estresen al bebé, ¿verdad? Entonces, las variables que evalúa son las mismas. Frecuencia cardíaca fetal, variabilidad, cinética, reactividad cardíaca y desaceleraciones. Mientras que el test estresante puede ser de tipo preparto o intraparto. Preparto cuando yo lo que hago es simular un trabajo de parto y eso lo realizo con medicamentos oxitóxicos, ¿verdad? Con la oxitocina. Entonces, ¿yo qué hago? Un test estresante, le coloco oxitocina a mi paciente, ¿no? De forma gradual, no es que le voy a poner una ampolla entera, y voy a simular, voy a hacer que mi paciente tenga contracciones, ¿no? No que llegue a un trabajo de parto, sino que tenga contracciones nada más, para ver cómo es o cómo está el bebé, como si es, para ver si es que el bebé toleraría o no el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, eso es el test estresante preparto. Y el intraparto es cuando, obviamente, mi paciente está ya en trabajo de parto. Está con 4 centímetros, de 4 a más centímetros de dilatación, ¿ya? Entonces, eso. No sé si esto les voy a venir en el examen, pero se los hago hincapié porque por ahí me preguntaron cuál era la diferencia entre estos dos test, ¿ya? Y en la parte de abajo estamos viendo lo que es el índice de Bishop, que nos va a evaluar la madurez cervical. El índice de Bishop, para que se lo aprendan más fácil, nos evalúa 5 cosas: A, B, C, D y E. Altura de presentación, B de borramiento o incorporación, C de consistencia, D de dilatación y la posición fetal, ¿ya? Entonces, esas cosas nos evalúan el índice de Bishop y es para, sirve para poder determinar si es que a mi paciente yo le voy a dar o le voy a indicar una maduración cervical o una inducción de trabajo de parto, ¿ya? Entonces, para eso nos va a ayudar el índice de Bishop. Si está menos de 7, le voy a indicar maduración cervical. ¿Con qué? Con el misoprostol. Si está más de 7, simplemente oxitóxicos, ¿ya? Esta es una imagen del monitoreo fetal. No creo que les venga, la verdad,
pero para que sepan, la parte de arriba nos ve lo que es el bebé, y aquí abajo estamos viendo las contracciones, ¿no? Dinámica uterina, muy pequeñita, ¿ya? Este, por el contrario, por ejemplo, podría ser un desestresante o un test intraparto de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí vemos ya la dinámica uterina un poco más intensa, ¿verdad? Más duradera, más intensa. Esto no, esto tampoco. Tampoco. Aquí, la ganancia de peso durante la gestación. Esto también es importante que lo sepan, ¿ya? Uno, antes se decía simplemente que todas las pacientes debían subir al término del embarazo entre 9 a 11 kilos, ¿no? Ahora se sabe que no. Ahora se sabe que las pacientes tienen que subir de peso de acuerdo al índice de masa corporal con el que iniciaron el embarazo, ¿ya? Entonces, esto también deben tenerlo presente. Bajo peso, o sea, si empezó el embarazo con un IMC menos de 18.5 o menos de 19, entonces tiene que ganar peso entre 13 a 18 kilos hasta el término del embarazo. Si su IMC fue de 19 a 24 o a 25, entre 11 y 16. Si el IMC es de 25 a 29.9 o a 30, de 7 a 11. Y si tiene un IMC más de 30, solamente puede ganar entre 5 a 9 kilos, ¿ya? Y también difiere en lo que son los embarazos gemelares, ¿ya? Entonces, ahí también tengan bastante, les hago un poco de hincapié en eso porque también puede venirles esto de aquí. A ver, esto de acá, no, tabaco obviamente está contraindicado. Relaciones sexuales puede tenerlas si es que no hay ningún factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo me refiero a placenta previa de repente, ¿no? O una amenaza de aborto, ¿no? Pero si no, no hay problema. Viajes se pueden realizar sin ningún problema. Bueno, cefalea, si es que está relacionada de repente con tinnitus o con escotomas, ¿verdad? ¿Qué más? Reflujo va a haber de todas maneras. La gestante siempre tiene un cierto grado de reflujo. ¿Por qué? Porque por las mismas hormonas del embarazo. Constipación igual, calambres también, dolor lumbar obviamente porque la gestante hace una hiperlordosis, ¿no? Para poder mantener su estado para no caerse, porque si no con la barriga hacia adelante, pues se va a caer hacia adelante. Entonces tiene que haber una hiperlordosis. Venas varicosas, hemorroides, algunas sí lo presentan, otras no, depende. Flujo vaginal, no debería haber tampoco en el embarazo. ¿Ya? ¿Qué más? Náuseas y vómitos. El malestar generalmente es matutino, ¿ya? No creo que les venga esto, pero tienen que tenerlo siempre. Denle una leidita por ahí, ¿ya? El uso de la doxilamina, que es la vitamina B6, ayuda mucho en lo que es la gestación, ¿ya? Por eso es que nosotros le damos a veces a las gestantes el Gestagramin, que es una combinación de doxilamina más piridoxina, y eso les ayuda a disminuir las náuseas y los vómitos, ¿ya? Lo que sí, las comidas tienen que ser muy frecuentes, sobre todo saladas más que dulces, ¿ya? Y frecuentes y en cantidades mínimas, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como fraccionado, dietas fraccionadas, se dice, ¿ya? Para evitar las náuseas, ¿verdad? Hay que evitar también lo que son los desencadenantes. Hay gestantes que de repente no le gusta el olor de pescado, que no le gustan los perfumes, que no toleran, no sé, el POET de repente. O sea, hay que evitar esas cosas, ¿ya? Y los medicamentos antinauseosos pueden utilizarlo, ¿sí? Está indicado, bueno, como ya les comenté, la doxilamina, pueden utilizar el midrinato, ¿no? Y también pueden utilizar ranitidina, por ejemplo, como un protector gástrico, ¿ya? Entonces, aparte de la historia clínica materno-perinatal, se utiliza también lo que es el CLAP, ¿verdad? El CLAP. Esto
es un sistema de forma, digamos, informática, en donde sobre todo va escrito todos los datos, no solamente de la mamá, sino también luego, posteriormente, del parto y del bebé, ¿ya? Para que de alguna forma, de forma rápida, uno pueda visualizar todo lo que es los datos de la gestación, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya ven en qué momento ingresó al establecimiento, los signos de alarma, la terminación del parto, cómo fue, si fue vía vaginal, si fue cesárea, por qué, ¿no? En dónde se atendió. Esto es el CLAP, ¿ya? Entonces, en esa hojita, digamos, que son 2 hojas, van a poder visualizar todo lo que es el embarazo, ¿no? Incluido el parto y el puerperio. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta de repente sobre esta primera charla? ¿No? Para poder pasar a la siguiente. Me parece que por ahí es lo único que les podrían preguntar, ¿no? Lo que no he visto acá es que esté el gesta para, ¿no? Eso también les pueden preguntar, el gesta para. Dime, ¿alguien habló, aperturó por ahí su micro? Doctora, disculpe. Sí, dime, En el Saraí. caso del test de Bishop, usted mencionó ¿Ya? que cuando era menos de 7 se utilizaba para la maduración cervical en Así misoprostol, es, ¿no? así Y es. cuando es mayor a 7 se utiliza la oxitocina, Así es. Porque ya ¿no? tengo un cuello maduro, ¿no? Ya tengo un cuello maduro, entonces utilizo solamente oxitocina. Cuando tiene un bicho más de 7. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien, Saraí. Entonces, chicos, a ver, lo que no he visto que está puesto ahí es sobre el gesta para. No sé si lo habrán tocado de repente en otra clase, pero eso también es muy importante. Tienen que saber las gestaciones. Eso sí puede venir como pregunta de examen y como caso clínico, ¿no? Gestante de tantas semanas, que llega a emergencia, no sé. Tiene como antecedentes 2 partos vaginales mayores de 37 semanas, uno de 28, ¿no? No sé, un embarazo ectópico, ¿no? ¿Cuál es su gesta para actual? Entonces ustedes tienen que saber, la G es la gestación actual, ¿no? El número de gestaciones actuales. La letra P tiene 4 números. El primer número, que es el número de partos a término. El segundo, que es el número de partos pretérmino. El tercero, que abarcan los abortos, los ectópicos, las molas, ¿ya? Y el cuarto es el número de hijos vivos actualmente, ¿no? Porque puede ser que haya tenido 3 partos, pero uno se murió y solamente tiene 2 hijos vivos, ¿verdad? Entonces, eso tienen que saberlo y eso tienen que practicarlo. Y también en el tema de embarazos gemelares, ya ahí también. El embarazo gemelar cuenta como 2 partos, pero una sola gestación, ¿ya? Entonces, eso también tenganlo presente porque eso sí les va a venir como pregunta en el examen, ¿ya? Doctora, Vamos, dime. ¿se acuerda del Sí, índice de Jorge. Bishop? Sí, Jorge, Menos de dime. ¿Qué 7 es pasó? misoprostol. Así es. Gracias. Ya. Ok, entonces sigamos con trabajo de parto. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, el parto, el trabajo de parto tiene varias etapas en realidad. Ya, la etapa 0, la 1, la 2. Vamos a ver las cosas que les puedan venir, ya, que les pueda venir en los exámenes. A ver. Ya, entonces las fases, esto sí podría ser las fases uterinas del embarazo. Ok, las fases uterinas del embarazo. Entonces, primero tenemos lo que es una quiescencia miometrial, ¿no? La quiescencia miometrial es un periodo en el cual el útero se encuentra relajado completamente,
no hay contracciones. Y esto se mantiene gracias a lo que es la progesterona. ¿Ya? Gracias a la progesterona que me va a ayudar a que el útero no se contraiga. O sea, yo tengo una gestación de 28 semanas, 32 semanas y no se contrae, ¿verdad? O al menos normalmente no debería contraerse. Entonces, ¿eso es por qué? Porque se encuentra en una etapa cero y depende de la progesterona, ¿ya? Entonces, luego comienza a haber un periodo de activación donde ya hay una contractibilidad uterina. Y esto inicia más o menos a partir de la semana número 36, ¿ya? ¿Y gracias a qué? A los receptores de oxitocina y de prostaglandinas, ¿ya? Entonces, al inicio hay unas contracciones que son las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones falsas, que son contracciones indoloras, ¿no? Y luego ya van a empezar las contracciones verdaderas, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el periodo de estimulación, donde ya ahí voy a presentar, o bueno, la gestante va a presentar un periodo de contracciones rítmicas ya coordinadas que van a producir y van a causar ya lo que es el trabajo de parto en sí, los cambios del trabajo de parto. Y estos van a estar dadas por la acción de lo que es la oxitocina y las prostaglandinas. Y luego viene ya un periodo de involución, ¿no? Es un periodo ya de recuperación de toda la fisiología uterina, que llega a terminar hasta la sexta semana posparto, ¿no? Estamos hablando de los 42 días posparto, ¿ya? Que es el periodo de puerperio, ¿verdad? Entonces, a ver. Acá. ¿De acá tienen alguna duda de repente de esto de aquí? Sobre las prostaglandinas, la oxitocina. Doctora, disculpe, ¿podría Sí, explicarnos por favor eso del eje? Es que la verdad que yo no le entendí a la doctora cuando lo explicó. ya, o sea, ¿te refieres a Ajá, dónde se o sea, produce y todo eso? ajá, o sea, o algo a grandes rasgos, por favor. Ya, ok. Entonces, la oxitocina es una hormona. Ya, es una hormona que uno la recibe o las mujeres la tienen gestantes de forma endógena y puede ser exógena también, ¿no? Entonces, de forma endógena, esta se va a producir en el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo y se va a almacenar en la hipófisis posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta oxitocina? Va a actuar. Se supone que está dormida, por así decirlo, para que lo entiendan, durante las primeras 36 semanas de edad gestacional. Y a partir de ahí, esta comienza a actuar. ¿Y sobre qué actúa? Sobre el útero y sobre las glándulas mamarias, ¿no? Sobre las glándulas mamarias para producir la leche, ¿ya? Porque va a producir la expulsión de la leche, ¿no? La que produce la producción de la leche es la prolactina, pero la que produce la expulsión, o sea, la eyección de la leche es la oxitocina. Entonces, eso también ténganlo presente porque de repente puede venirles por ahí, ¿ya? Entonces, estábamos entonces de que la oxitocina, que es producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, ya va a migrar luego a la adenohipófisis, ya, y va a pasar, obviamente, pues todo el tema de la médula espinal y todo eso, y va a llegar a dónde? A los receptores del útero, ya, a los receptores que hay en el útero sobre el miometrio del útero, ahí es donde trabaja, y en los receptores de oxitocina de la mama. Entonces, en esos dos lugares es donde va a actuar, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de eso, de esa hormona. Entonces, en lo que es los mecanismos hormonales del trabajo de parto,
tienen que saber también que la quiescencia miometrial, ¿no? Quiescencia miometrial se llama a la funcionabilidad de lo que es la progesterona, ¿ya? Cuando el útero está en reposo, que actúa la progesterona, la etapa cero, quiescencia miometrial, o es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, son sinónimos, digamos, y ahí trabaja lo que es la progesterona, ¿no? Entonces, una vez para que inicie el trabajo de parto, tiene que haber una reducción de esta progesterona que se da al final del embarazo, ¿no? ¿Por qué se da esta reducción de la progesterona? Porque hay un aumento de los receptores con acción antiprogesterona, ¿ya? Entonces, al haber eso, empieza a darse lo que es el inicio de la activación, ¿no? Y esto es por acción tanto de los estrógenos como por aumento de lo que son los receptores de la oxitocina y las prostaglandinas del útero, del miometrio, ¿ya? Que se encuentran dentro del miometrio, o sea, los receptores miometriales que son de oxitocina y de prostaglandina. Entonces, ahí inicia el trabajo de parto. No sé si me deja entender. Es como que todo el embarazo está en un periodo de descanso, ¿ya? Entonces, una vez que baja la progesterona, comienza a subir todo lo que son la antiprogesterona y todos los receptores de oxitocina y prostaglandinas. Y esto es lo que produce las contracciones uterinas y así nos va a llevar a iniciar el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, el parto tiene elementos: el motor, que es el útero y las contracciones; el canal, que es el conducto genital; y el móvil, que es el feto, ¿ya? Entonces, esos tres elementos del parto también ténganlo presente. Pero recuerden que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos que pueden ser fenómenos activos, ¿no? Como son las contracciones uterinas, el pujo, la presión abdominal, ¿no? Que va cerrada por el pujo, y los fenómenos activos, pasivos, perdón, que son las modificaciones cervicales, la ampliación del segmento inferior, la ampliación de las partes blandas y la modificación del feto, porque el feto tiene y realiza unos movimientos, digamos, cardinales, ¿no? Para poder salir a través del canal de parto. Y estos son fenómenos pasivos, ¿ya? Que son dados por hormonas, pues, ¿no? Entonces, aquí, la contracción uterina, tenemos contracciones que son contracciones falsas y también contracciones verdaderas, ¿verdad? Okay. Entonces, en las contracciones uterinas tienen, las falsas son aquellas que son llamadas las contracciones de Braxton Hicks, ¿ya? Que se presentan antes de acá está, las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones que se presentan antes de la semana número 37, ¿ya? Son contracciones irregulares, son arrítmicas, es decir, que puedo tener una, no sé, a las 10 de la mañana y otra de repente a las 12 y otra de repente a la 1 de la tarde, o sea, de esa forma. Y son indoloras, ¿ya? Tienen una intensidad muy mínima, que va entre 10 a 15 milímetros, y una duración también de menos de 30 segundos, ¿ya? Estas contracciones pueden generar o pueden aparecer a partir de la semana número 28-30, ¿ya? La paciente las puede sentir, no todas las sienten, pero algunas sí, ¿ya? Y no van a realizar modificaciones en el cuello cervical, ¿ya? O sea, no van a cambiar nada. Estas son las contracciones falsas o de Braxton Hicks, ¿ya? Y las contracciones verdaderas, ¿ya? Esas sí son las que van a realizar cambios cervicales, ¿ya? Entonces, regresemos por acá. La contracción uterina tiene estas características. Tiene un tono, ¿ya? Tiene una intensidad
tiene un ACME, que es el punto más alto, ¿no? Tiene una frecuencia, tiene una duración y tiene una presión máxima, ¿no? Entonces, lo que nosotros evaluamos generalmente es el tono, la intensidad, la frecuencia y la duración. Ya, eso es lo que evaluamos en una contracción uterina. Entonces, ¿cómo es la frecuencia? La frecuencia normal debe ser entre 3 a 5 contracciones durante 10 minutos. ¿Ya? Y una contracción para que ocasione o para que inicie, digamos, ocasione cambios cervicales, tiene que tener una intensidad de más de 50 milímetros, una duración de más de 30 a 60 segundos y una frecuencia de 1 cada 3 minutos. Quiero decir 3 en 10 minutos, ¿verdad? Esas son las contracciones que me van a causar un cambio cervical, o sea, una dilatación de dilatación cervical, perdón. ¿Ya? Hasta ahí creo que sí estamos, ¿verdad? Sí, doctora, una consulta. Dime. ¿Las contracciones de Braxton Hicks se presentarían en la fase de activación? No, en la fase de, en la primera fase, en la fase 0. Ya. Uh-huh. Ya, entonces la contracción uterina tiene una onda contráctil, ¿ya? Esto es porque en el útero existe un marcapaso funcional, ¿ya? Que está ubicado generalmente en la imagen donde ustedes logran visualizar en los cuernos, ¿no? Nosotros lo conocemos como el cuerno uterino, que es la unión de las trompas uterinas con el útero, ¿ya? Y este marcapaso va a hacer que la contracción uterina sea desde arriba, o sea, inicie en el fondo del útero y se vaya hacia abajo, ¿ya? Entonces, por eso es que la contracción no empieza de abajo para arriba o no empieza en cualquier lugar del útero. Siempre empieza del fondo y se va hacia abajo, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta también, ¿ya? Ahora, las contracciones del trabajo de parto son porque o las contracciones verdaderas se diferencian de las de Braxton Hicks porque son contracciones regulares, ya son contracciones regulares de una intensidad de más de 50 milímetros de mercurio con una frecuencia de 3 a 5 en 10 minutos, ¿ya? Y la duración más o menos entre 30 a 60 segundos, ¿ya? Entonces, y ya durante la fase expulsiva, pues son mucho más regulares y alcanzan una intensidad hasta de 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero siempre tienen que tener en cuenta sobre todo esas dos diferencias de las contracciones, ¿no? Las falsas o de Braxton Hicks y las verdaderas o las que ya te van a ocasionar cambios cervicales, ¿ya? Las características de cada una de ellas, recuerden, ¿ya? Entonces, hablábamos eso en cuanto a fenómenos activos del parto. Ahora, en cuanto a fenómenos pasivos, está también, estos son los que se van a producir como consecuencia de una contracción uterina. ¿Qué cosa? La ampliación del segmento inferior, ¿no? Ese segmento se amplía y se adelgaza, ¿ya? Durante el trabajo de parto. A ver, ¿qué es lo que? Primero, en una paciente no gestante, para que se ubiquen un poquito, en una paciente no gestante, el útero tiene partes, ¿cierto? El cuerpo, el istmo y el cuello. En una paciente gestante, ese istmo llega a formar lo que se conoce como el segmento uterino. Y eso o sea, inicia su formación a partir de la semana número 28, número 32. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Ese istmo es lo que se convierte en un segmento uterino. ¿Ya? A lo que se refiere aquí dentro de los fenómenos pasivos del trabajo de parto,
es, por ejemplo, al borramiento o a la incorporación cervical. Borramiento o incorporación es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es? Esto se produce, uno, gracias a la oxitocina y a la prostaglandina, ya, a las dos. Y también se va produciendo a medida que el feto pues va descendiendo su cabecita a través del canal cervical, ¿ya? Ahora, ¿qué más produce esto? La expulsión del tapón mucoso, ¿verdad? Que ustedes probablemente ya lo han visto, ¿no? Que es un moquito como con un sangrado marroncito, que en pacientes incluso primerizas puede preceder hasta el inicio, al inicio del trabajo de parto, hasta por lo menos de repente una semana o 10 días, ya puede preceder. Entonces, este borramiento, este borramiento va a depender mucho de lo que son las prostaglandinas, ¿ya? Entonces, en las pacientes primíparas, en las pacientes primíparas y multíparas, es distinto. Las pacientes primíparas, por ejemplo, o sea, que nunca han tenido un parto vaginal, lo primero que van a hacer es van a borrar el cuello, o sea, van a incorporar el cuello antes de empezar a dilatar, ¿no? Y en las pacientes multíparas, por el contrario, van a producir se va a producir la dilatación junto con el borramiento, ¿ya? Este borramiento va a depender de que el colágeno disminuiría un 50% más o menos, ¿ya? Y también de que los glicosaminoglicanos también disminuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que contiene, digamos, el cuello uterino. Ya, pero esto no creo que les venga. Así que lo que sí les puede venir es esta tabla de los valores normales para cada una de las etapas del parto. Entonces, tenemos diferentes etapas de parto, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera, ¿no? La primera etapa del parto es la etapa de dilatación. Ojo, una cosa hemos dicho, trabajo de parto, que se divide, o bueno, la gestación en sí, que se divide en lo que es la fase 0, la fase 1, la fase 2, ¿verdad? Entonces, eso es distinto. Y otra cosa son las etapas del parto. La etapa del parto puede ser la primera etapa, que es la fase de dilatación, que se produce desde que inician las contracciones uterinas hasta que la paciente llega a dilatación 10, ¿verdad? La segunda etapa, que es la fase del expulsivo, y la tercera etapa, que es la fase del alumbramiento. Y a su vez, la primera etapa, que es la dilatación, se divide en fase latente o fase activa. La fase latente va de 1 a 3 y a partir de 4 hasta 10 centímetros de dilatación es la fase activa. Entonces, eso va a depender mucho de la paridad de la paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que es nulípara, la fase latente de una paciente nulípara puede durar hasta 20 horas. A partir de las 20 horas, yo ya estoy hablando de una fase latente prolongada en una paciente primípara, cosa que no pasa en una paciente que ya ha tenido partos, ¿no? En una paciente multípara, su fase latente máximo llega hasta 14 horas, ¿no? Y en la fase activa también hay una diferencia en la dilatación. La fase activa que hablamos desde 4 centímetros hasta los 10 centímetros, una paciente nulípara dilata 1.2 centímetros por hora, mientras que la multípara 1.5 centímetros por hora. El descenso también es distinto según la paridad en la paciente. La primípara desciende la cabeza fetal a 1 centímetro por hora, mientras que la multípara a 2 centímetros por hora. ¿Ya? La segunda etapa, que es la etapa de expulsivo, también varía de acuerdo a la paridad de la paciente, como ven en el recuadro. Y la tercera etapa también varía de acuerdo a la paridad de la paciente. Esa es la etapa del alumbramiento, o sea, que salga la placenta, ¿no?
y los tiempos esperados son los que ven en el recuadro. Entonces, este cuadro tienen que aprenderse, ¿ya? Porque este cuadro va a venirles en el examen, sí o sí, ¿ya? Entonces, tienen que aprenderse. No es muy fácil, es sencillo en realidad. Y entonces, aquí lo que les mencionaba, ¿ven? O sea, es distinto hablar de la fisiología del parto, ¿no? Que tiene etapas 0, 1 y 2, a hablar de el trabajo de parto, ¿no? Es distinto, porque el trabajo de parto tiene 3 etapas, ¿no? Entonces, la primera es la dilatación. Obviamente hay que monitorizar el parto, ¿cierto? Porque primero hay que ver si la paciente tiene condiciones para parto vaginal, que idealmente ya se debe haber hecho durante el control prenatal. Hay que evaluarle los signos vitales, hay que controlar la dinámica uterina, ¿ya? Y también lo que es el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal debe ser siempre obviamente con guantes estériles, ¿no? Y el número de tactos pues debe restringirse, ¿no? Mucho más si la paciente tiene una ruptura prematura de membranas, con mucha mayor razón, ¿ya? Entonces, el tacto vaginal se debe realizar al inicio del trabajo de parto, ¿ya? Para poder evaluar no solamente la dilatación, sino para poder evaluar el grado de borramiento cervical, la consistencia del útero, la posición del cuello, si es que está posterior, central o intermedio, para poder ver las membranas, para poder ver el polo fetal que está presentando, porque a veces de repente yo por maniobras de Leopold me parece que está cefálico, pero en realidad le hago un tacto vaginal y no palpo cabeza, sino palpo nalgas, entonces también. Y para evaluar también lo que es el grado de descenso, la variedad de posición y el grado de flexión de la cabeza, ¿no? Es decir, qué punto de reparo de la cabecita me está presentando el bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo hago un tacto vaginal? Lo primero que tengo que hacer es calzarme guantes estériles, ¿verdad? Y voy a ingresar primero el dedo medio, si soy diestro o soy zurdo, dependiendo, el dedo medio para deprimir un poco la pared vaginal posterior y luego ya puedo ingresar mi dedo índice, ¿no? Y los dos, ¿no? Al final terminan ingresando el dedo medio y el dedo índice para evaluar todo eso que ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, yo creo que esto que se evalúa en el tacto vaginal les podría venir también, ¿no? Entonces, esto sería bueno que lo aprendan, ¿no? De repente es simplemente como definición. Doctora, una consulta. Dime. Sí, en tacto vaginal, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer una vez que ya está iniciando el trabajo de parto? Cada 2 horas. Ah, Uh-huh. ok, doctora, gracias. Ya. Entonces, acá nosotros lo que utilizamos es un partograma, ¿ya? Entonces, en el partograma es una imagen que de cierta forma, teniendo una hoja simple, voy a poder evaluar cómo va esa progresión del trabajo de parto y todos los factores también de riesgo del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, a ver, en el partograma, entonces, al inicio, ¿qué cosa es lo que tenemos? La identificación de la paciente. Luego vemos la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico. Acá luego viene lo que es ya la progresión del trabajo de parto y posteriormente lo que es la condición materna. Ya, entonces, en la frecuencia cardíaca fetal se debe evaluar cada 30 minutos. O sea, cada 30 minutos yo debo escuchar los latidos cardíacos fetales. ¿Ya? Y graficarlos, cada uno de estos cuadraditos vale 30 minutos. O sea, de cuadradito a cuadradito hay 30 minutos. Entonces, tengo que graficarlo con un puntito y así unir los puntitos para poder ver cómo va la variación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Luego tenemos lo que es el líquido amniótico, ¿verdad? Si mi paciente viene con membranas íntegras, pues en la parte donde dice el líquido amniótico yo le voy a poner la letra I, porque está membranas íntegras.
Pero si viene con membranas rotas, yo le voy a poner, por ejemplo, la R en el primer cuadradito de rotas y en el segundo al costado le puedo colocar ya un, en el segundo al costado, o sea, aquí, ¿no? Le podría colocar, digamos, la C si fuera claro, o la M si fuera meconial, o la S si fuera sanguinolento. Entonces, eso es lo que voy a ver en la primera, en toda la primera fila, ¿ya? En toda la primera fila. La calidad del líquido amniótico. Mientras en la segunda, donde dice moldeamiento, voy a ver lo que es el moldeamiento, o sea, cómo va el bebé, digamos que va a, a modificar un poco los diámetros de su cabecita para poder salir, ¿no? Para poder facilitar el trabajo de parto. Entonces, el moldeamiento va en cuanto a la sutura sagital, ¿ya? La sutura sagital, la sutura media que tiene el bebé en la cabecita. Entonces, si yo hago un tacto y yo le palpo la cabecita, la sutura sagital normal, con los parietales uno al lado del otro, eso es un moldeamiento 1. Si yo hago un tacto vaginal y yo palpo un parietal sobre el otro, ¿ya? Pero al presionar se reduce, ese parietal se mueve hacia un costado y palpo la sutura sagital nuevamente, eso es un moldeamiento 2. Pero si yo hago un tacto y en el tacto veo que un parietal está superpuesto al otro y no se reduce pese a la ligera presión que le realice, no se reduce, eso es un moldeamiento tipo 3. ¿Ya? Entonces, eso va igual en la segunda fila. Posteriormente teníamos lo que era el trabajo de parto, ¿no? Entonces, el trabajo de parto se va a, ustedes ven aquí que dice número de horas, ¿ya? Número de horas y la hora, ¿verdad? Entonces, en el número de horas voy a colocar primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora. Y en la parte de abajo donde dice horas, coloco la hora en la que la paciente la estoy evaluando, ¿ya? ¿Y qué más? Cada uno de estos cuadraditos, cada uno de estos mide 30 minutos. Entonces, por eso es que aquí hay 9 y aquí hay, de acá hay 9 y de acá hay 10. Y luego de acá es las 11 y luego las 12, ¿no? Una hora cada uno. Ahora, el partograma se inicia siempre cuando la paciente está en trabajo de parto fase activa. Antes de eso, no. Entonces, fase activa es 4 centímetros de dilatación. Por eso es que aquí yo inicio mi partograma en 4 centímetros y siempre en la línea de alerta. ¿Ya? Si mi paciente vino, digamos, con si mi paciente vino a las 10 de la mañana y estaba con 7 centímetros de dilatación, yo voy a iniciar mi partograma aquí, ahí, ¿ya? Si mi paciente vino a las 11 de la mañana y vino con 9, yo voy a iniciar mi partograma acá, así, ¿ya? Entonces, así se inicia el partograma. No creo que les venga esto como no creo que les venga eso como ejemplo, pero para que lo sepan. Y luego, ¿qué más evaluamos acá? El descenso fetal. Ya, el descenso fetal. Y ¿qué más? El descenso fetal y la variedad de posición también en esto. Entonces, el descenso yo lo voy a marcar, así como lo han hecho acá, con un circulito, ¿no? Yo marco así, con un circulito, y si mi paciente estaba en occipito ilíaca izquierda anterior, o posterior, digamos, ya, occipito ilíaca izquierda posterior, yo voy a hacer este dibujito, así, ¿no? Occipito ilíaca izquierda anterior, o izquierda posterior. Si mi bebé estaba en occipito púbica, voy a hacer este dibujito, así, ¿no? Occipito púbica. Entonces, así es como yo voy a
cómo voy a graficarlo. Otra cosa, la línea de acción que menciona acá, esta línea de acción, cuando yo sobrepaso esa línea de acción, mi pantograma, digamos, viene acá, así, y sobrepaso la línea de acción, significa que yo ya tengo que hacer alguna maniobra para modificar o para ayudar al trabajo de parto, ¿ya? Porque está avanzando mal ese trabajo de parto. Entonces, ahí puedo verificar de repente el problema es la dinámica uterina y puedo colocarle de repente algo de oxitocina. De repente el problema es que mi bebito es muy grande. De repente, no sé, o sea, hay miles de cosas, ¿no? Entonces ahí ya tengo que ver, ya tengo que hacer algo, por eso se llama acción, porque tengo que actuar para poder modificar ese trabajo de parto que no me está yendo bien, ¿ya? Cuando sobrepaso la línea de acción. Aparte, en el partograma también vemos lo que son las contracciones, ¿verdad? Y las marcamos de esa manera, con puntito, si son menos de 20, entre 20 y 40 con rayitas y más de 40 pinto todo. Y luego las funciones vitales, ¿verdad? El pulso, la presión, la temperatura. Ya, ¿qué más? Las variedades de presentación fetal. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto es un poquito tedioso, las variedades de presentación. Divido la pelvis, o bueno, no la pelvis, pero divido en lo que es anterior es todo lo de acá hacia arriba, ¿no? Acá tengo el pubis, acá tengo el sacro, y de acá para acá es posterior. Divido igual, hacia este lado es izquierdo y hacia este lado es derecho. Entonces, tengo ahí como punto de reparo mi occipito, mi fontanela occipital del bebé, no. Y por eso, esta es la fontanela occipital, ¿no? La que es un triangulito. Y la otra es la fontanela lambdoidea. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un occipito derecha anterior. ¿No? ¿Por qué? Porque mi occipital está hacia el lado derecho y en la parte de arriba. Entonces, es occipito derecha anterior. Aquí es una occipito derecha transversa, ¿verdad? Porque está justo transverso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es un occipito derecha posterior, ¿verdad? Porque está hacia el lado derecho y está en la parte de abajo que era posterior. Entonces, esa es la idea más o menos. Esto sí podría venirles, ¿eh? En el examen de repente, ¿no? Como con un dibujito y que les diga qué variedad de posición es o algo así, eso sí. Ya, ahora vamos a ver lo que son, a ver, parece que los movimientos, a ver, el encajamiento, ¿no? En el encajamiento el bebé va a pasar su parte más pequeña, que es el diámetro biparietal, ya, hacia la entrada de la pelvis y de esa manera va a descender, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que se puede encajar. ¿Qué cosa es el sinclitismo y el asinclitismo? El sinclitismo es la actitud de la cabeza fetal en relación con la pelvis materna durante su descenso, ¿ya? Y dependiendo de la sutura sagital. Recuerden que la sutura sagital es la que divide la cabecita en un parietal del lado derecho y un parietal del lado izquierdo, ¿ya? Y entonces, esta sutura puede irse puede irse, a ver, espérense. Esta sutura, que es la sutura sagital, que es esta de acá, esta de aquí, ¿no? Puede descender, digamos, en el medio, entre lo que es el pubis y el sacro, ¿ya? En el medio entre lo que es el pubis y el sacro, y va a ser un sinclitismo normal, ¿ya? Pero puede haber asinclitismos. ¿Qué significa asinclitismo? Cuando esta sutura se dirige o más hacia el promontorio o más hacia la pelvis, hacia el pubis. Es posterior, ¿ya? Es un asinclitismo posterior cuando mi sutura sagital se dirige hacia el pubis. ¿Y por qué se llama posterior si se dirige hacia el pubis? Porque lo que yo palpo es el parietal
posterior, ¿ya? Yo palpo el parietal posterior. Y es anterior cuando esta sutura se dirige hacia el sacro. Y lo que yo palpo al tacto vaginal es el parietal anterior. ¿Ya? Entonces, esto también apréndanselo porque también puede venir. Ahora, en el momento, la segunda etapa del trabajo de parto es el momento del expulsivo, ¿verdad? Que se da desde que llega la dilatación a 10 centímetros hasta que se produce la expulsión del feto. Y el bebé hace movimientos, los movimientos cardinales. Tienen que aprendérselos, ¿ya? Son todos estos de aquí, que es el encajamiento primero, ¿ya? La flexión, el descenso, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión, ¿ya? Entonces, todos esos movimientos cardinales tienen que aprenderse, ¿ya? Me parece que está mejor en esta imagen. A ver, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna. ¿Qué más sigue después de la rotación interna? ¿Todavía siguen ahí? Ya está, ya. Discúlpame, ya. A ver, haces tu SPS, ¿no? Ahí es ordenar, Extensión, entonces, la primera variable, la M15, la rotación externa y la expulsión. ¿Ya? Entonces, todos esos hagan de repente ¿cómo se llama? Un algoritmo, no. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero traten de aprendérselo de alguna manera porque eso sí les va a venir en el examen. A ver, el parto. Bueno, nosotros hacemos normalmente el parto en posición, la placenta está acostada, ¿no? Pero puede ser pues, un parto vertical, claro que es un poco más difícil para el personal de salud y debería ser también acompañado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el parto vertical, o sea, el parto vertical es igualito que el parto horizontal, ¿no? Que el parto acostado, es lo mismo. Solamente que por gravedad va a ser teóricamente un poco más fácil, ¿no? Porque por gravedad va a caer el bebé. ¿Qué más? Esto no. Y la tercera etapa es el alumbramiento, que va desde la salida del recién nacido hasta la expulsión de las placentas. Acuérdense que existen tiempos para primíparas y para multíparas, ¿ya? Entonces, estas contracciones, porque también tiene que tener contracciones para que se produzca el alumbramiento, se realizan con una intensidad de 50 milímetros de mercurio, más o menos, igual con una frecuencia de 3 a 5, ¿ya? Va a determinar lo que es el desprendimiento y la salida de la placenta. Suelen ser indoloras, ¿ya? Y siempre una vez que nace el bebé, una vez que sale el hombro anterior del bebito, nosotros lo que colocamos es una oxitocina, ¿verdad? ¿Para hacer qué cosa? El alumbramiento dirigido, ¿no? Para hacer el alumbramiento dirigido y para que mediante esta maniobra nosotros se reduzca lo que es la hemorragia posparto, ¿ya? Y el alumbramiento sea en menor tiempo también. Entonces, se realiza el pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿no? Y con la finalidad de que aumente pues el hematocrito del paciente, del bebé, ¿no? Del neonato, salvo que sea una paciente VIH, ¿no? Ahí sí no. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos del desprendimiento de placenta, del alumbramiento? Es el sangrado, el signo de Schroeder, que es el útero palpable a 3 centímetros sobre el ombligo y lateralizado un poquito a la derecha, el signo del cordón de Koster, que es yo presiono pinzo el cordoncito, ya tengo el cordón ya cortado, pinzado, presiono de forma a nivel suprapúbico y no se va a producir un alzamiento de la pinza, ¿no? O sea, no se va a producir eso. Eso es el signo de Koster. El signo de Affer, ya, con lo que yo al pinzar el cordón
como ya se está desprendiendo, esa pinza va a desprender, va a descender esa pinza espontáneamente, solito. Uno va a ver que va cayendo la pinza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está desprendida la placenta, ¿no? Y la pérdida de sangre normal o esperable, digamos, en un parto vaginal es menos de 500 mililitros. Más de 500 mililitros ya se considera una hemorragia postparto. ¿Ya? Entonces, existen maniobras, ¿no?, para realizar el alumbramiento. La maniobra de Brandt-Andrews es para asegurar sobre todo el fondo uterino, para mantenerlo en una posición bastante fija y evitar lo que es la inversión uterina, ¿no? Mientras que la otra mano, la mano derecha o izquierda, depende la diestra, va a ejercer una tracción sobre el cordón umbilical, ¿ya? Pero siempre presionando el fondo uterino para evitar la inversión, ¿ya? ¿Y no lo has revisado de tu clase? Esto ya lo vimos. Pero estos signos tienen que aprendérselo. Estos de acá, o sea, estos. Los signos clínicos de desprendimiento. Eso va a venir en el examen, ¿ya? Y la pérdida de sangre, ¿cuánto se pierde? También. ¿Cómo se llama esta maniobra para el alumbramiento? También. Ya. Estaba. Bases de datos secundarias, poder obtener ya. porque he visto algunos artículos que están haciendo, entran solamente Bueno, copian y pegan el número de... esta es la cara de Schultz o la cara fetal, ¿verdad? Ya lo saben, supongo que han visto también varias placentas así. Y la cara materna donde se ven los cotiledones, ¿verdad? Lo normal es que salga por Schultz o por cara fetal. Ya. Cuando sale por cara materna, generalmente suelen quedarse membranas adentro. El alumbramiento dirigido es lo que les mencionaba de colocarles, es una estrategia, ¿no?, para disminuir el riesgo de hemorragia postparto, y es que hay que colocarles oxitocina una vez que sale el hombro anterior del bebé, ¿no? Se coloca 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? Nosotros preferimos, intramuscular en parto vaginal, en cesárea le colocan endovenoso, ¿no? Y esto es ese es el manejo activo del alumbramiento, y es para reducir esto. Ya, episiotomía. Existen dos tipos de episiotomía, ya. Tenemos la episiotomía mediolateral derecha y la episiotomía mediana, o bueno, mediolateral en sí, que puede ser derecha o izquierda dependiendo de la destreza del personal que atiende, ¿no? Si es diestro, pues la va a hacer derecha, y si es zurdo, la va a hacer izquierda, ¿no? Y la episiotomía mediana. La mediana, en realidad, va a tener, la mediana en realidad es esta que estamos viendo aquí. Bueno, no les han puesto imagen, pero más o menos una mediana es, vamos a verlo acá mejor. La mediana es así, ¿ya? Así, hacia abajo. Como ven, no corto músculo en ese tipo de episiotomías, no corto músculo. Por lo tanto, perdón, estoy haciendo mal, perdón. No es así, perdón. Es acá. Aquí. Ay, caramba. Aquí. Estoy cortando abajo del ano. Ya, aquí. Entonces, esa es la episiotomía mediana. Ya, como ven, no corto músculo, pero tiene mayor riesgo de que se desgarre y se vaya hacia el ano y pueda coger mucosa rectal. ¿Ya? Es menos indolora, menos sangrante, porque no estoy cortando músculo, pero tiene ese riesgo de que se pueda correr hacia el ano, ¿ya? Y la siguiente, la mediolateral, es la que se hace aquí, así como está esta flechita, ¿ya? En esa sí estoy cortando el músculo, corto el bulbo cavernoso, corto el transverso superficial del perine y el isquio cavernoso. Entonces, lo que me va a causar es mucho más dolor y mucho más sangrado, pero es la que se prefiere. ¿Por qué?
porque no tengo el riesgo de que se corra hacia el ano, ¿ya? Entonces es recomendado solo imprimir pares, en realidad no tanto, porque no se recomienda, o sea, la OMS no nos recomienda hacer la episiotomía, salvo el perine no esté rígido, ¿no? Entonces ahí sí. ¿Qué más? Acá, bueno, los desgarros. Estos son los tipos, la clasificación. También deben aprendérsela. Grado 1, 2, 3, que se divide en A, B, C, y el grado 4. ¿Ya? El 4, que es el peor de todos, porque ya abarca esfínter anal y mucosa rectal, ¿no? Pero siempre hay que repararlos, ¿no? Si se producen, hay que repararlos. Bueno, esto de acá, que es el puerperio, lo vamos a ver en la otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, para terminar aquí con puerperio, entonces se produce luego el alumbramiento y hasta la sexta semana, ¿no? O hasta los 42 días, ¿ya? Entonces tenemos 3 fases: inmediato, mediato y tardío. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas, el mediato de 7 a 10 días y el tardío hasta los 42 días, ¿ya? Eso apréndanselo, porque es muy importante. A ver, de acá, ¿qué podemos saber? Este cuadrito en realidad expresa muy bien lo que es el puerperio fisiológico, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el puerperio se generan lo que son cambios, ¿no? Cambios locales que involucran lo que es la regeneración endometrial, la involución uterina, ya que en el posparto inmediato el útero va a quedar a nivel del ombligo y a la segunda semana ya va a llegar a nivel del pubis, ¿ya? Entonces, este cuadrito ténganlo bastante presente, ¿no? Entre la sexta y séptima semana, o sea, ya al término del puerperio, ya lo tenemos dentro de lo que es la cavidad pélvica, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Lo que es la temperatura, ¿ya? Si se presenta fiebre después de las primeras 24 horas, hay que buscarle el foco, ¿ya? El peso corporal igual va a disminuir entre 8 a 10 kilos en total. Ya desaparece lo que es la disnea mecánica que se produjo por el aumento del útero, ¿no? Disminuyen lo que son los estrógenos y se eleva la prolactina para poder producir la leche, ¿no? Y ¿qué más? Teníamos también en la parte de la regeneración la involución vulvovaginal, ya se forma, se forman lo que son las carúnculas mirtiformes. La episiotomía debe cicatrizar normalmente en una semana. Si esta no cicatriza y por el contrario se abre, no se vuelve a suturar, ya, no se vuelve a suturar. Y los fluidos, bueno, los lóqueos, ¿verdad? Se van a presentar los lóqueos. Aquí este cuadro también es muy bueno, deben aprendérselo también, porque yo imagino que la doctora les va a hacer preguntas sobre esto. Ya el cuello uterino, por ejemplo, se cierra al final de la primera semana, apréndanlo, ¿ya? Y lo que se produce aquí son entuertos, ¿no? Que son contracciones uterinas dolorosas, no son levemente dolorosas, pero lo que hace es que van a producir la contracción del útero, ¿ya? Van a producir la contracción y además estos entuertos se intensifican durante la lactancia, ¿ya? El útero recupera su tamaño y su peso normal a la semana número 4 o número 6, ¿ya? Y recuerden también las características de los lóqueos, ¿ya? Los lóqueos rubros, que son los primeros días, la loquia cerosa, que es la primera semana, y la loquia alba, que va a más de 10 días. Entonces, el primer día puede haber un aumento de temperatura de 38 a 38.5, pero si esto se prolonga más, ya hay que buscarle, como les digo, algún tipo de
de caos, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, aquí aprendan este cuadro, porque aquí está está absolutamente toda digamos, el resumen de las diapositivas posteriores. ¿Ya? Esos dos cuadros son muy importantes. A ver, ¿qué más? Y gracias entonces, buenas noches. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí de repente para ir avanzando? Esto también, chicos, ya los cambios hemodinámicos que puede haber, que se producen en el puerperio. Podrían preguntarles también esto de aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de una hemorragia postparto, o sea, pues una hemorragia materna, un sangrado más de 500 en el parto vaginal y más de 1000 en la cesárea, ¿ya? Entonces es mucho más frecuente que se dé, o sea, ¿cuál es la causa más frecuente? Que se dé por atonía uterina, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que también puede ser eh, porque haya de repente retención de restos, porque haya desgarros, o ya sean cervicales o en canal de parto, o también porque haya trastornos de la coagulación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las 4 T's, recuerden. ¿Ya? ¿Y qué utilizamos? Si hay una atonía uterina, oxitocina, misoprostol, ergotamina y los derivados de la carbetocina, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esto, con la hemorragia materna, la fiebre puerperal y la subinvolución uterina. ¿Ya? Estas son las recomendaciones, también deben aprendérsela. Lo que hacemos, ¿no? Para prevenir la hemorragia materna. Esto no. Estas son las causas más comunes de hemorragia postparto. Son 4 en realidad, ¿no? Las 4 T's: el tono, trauma, tejido y trastornos de coagulación. Esto no. Ya. Las primeras 2 horas siempre son las críticas, ¿ya? Entonces son las que más se evalúan. Esto es una mastitis. Esto es una dehiscencia de la episiotomía, ¿no? Y eso es una dehiscencia, bueno, es una infección en realidad del sitio operatorio. Hay que ofrecerle anticoncepción, claro. La lactancia materna, bueno, exclusiva los primeros 6 meses, ¿verdad? Luego ya se va introduciendo poco a poco alimentación, que es la lactancia, y debe durar hasta los 2 años o más, en realidad. Debe ser a libre demanda y debe comenzar siempre a la primera hora, ¿no? Y el contacto siempre piel a piel debe ser precoz. Evitarse lo que son los biberones, los chupones, ¿verdad? Entonces no se olviden que la lactancia, la leche se produce por la prolactina y se secreta por la oxitocina, ¿ya? Se secreta por la oxitocina.
Entonces, este, ¿qué más? A ver, esto es lo mismo. Los primeros días solamente se produce lo que es el calostro, ¿ya? Es en pequeñas cantidades y pero eso es bastante. Es un alimento muy bueno para el bebé porque trae todas las inmunoglobulinas, ¿no? Es la lactogénesis 1, dada por el calostro. Luego tenemos ya la lactogénesis 2, donde viene la síntesis de la leche madura, ¿ya? Entonces, esto también es importante que se lo aprendan. Y la 3. ¿No? En realidad no creo que les pregunten mucho sobre lactancia materna, ¿no? Salvo de repente las hormonas, más sobre el puerperio. O sea, de hecho, más las preguntas sobre trabajo de parto y el puerperio normal, ¿no? El puerperio normal. Este, y nada más, en realidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, para terminar? Esto no, por ejemplo. O sea, Sí, contraindicaciones, doctora, algo buenas noches. Una consulta. así. Dime, dime, Isabel, ¿verdad? Hola. En cuanto... Sí, sí, doctora. Sí, dime. Hola, te escucho. Para considerar la inducción con oxitocina, ¿está recomendada para... ¿Aló? No se escucha muy bien, se cortó, se entrecortó un poco. Claro, eso es independientemente de... lo que pasa es que uno lo recomienda o lo realiza cuando quiere terminar la gestación por algún motivo, ¿no? Sea de repente este, porque necesita, de repente porque es una paciente ya de 40 semanas, de repente porque es un oligohidramios, de repente es un RCIU, o sea, sí, ¿no? En pacientes con preeclampsia, sí. Lo que ahí tienes que evaluar es el trastorno primario, que es la preeclampsia en sí. A ver, me explico. Si yo tengo una paciente creo que se me cortó un poco. Bueno, me explico. Si yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia sin criterios de severidad y está a término y yo ya quiero culminar la gestación y tiene todas las condiciones para el parto vaginal, puedo hacerle una maduración cervical y puedo inducir el trabajo de parto, ¿no? O conducirlo, ¿no? Sin ningún problema. Pero si por el contrario tengo una paciente con una preeclampsia con criterios de severidad y es una paciente primípara, digamos, o sea que nunca ha tenido un parto, ¿verdad? Y no está en trabajo de parto y es una preeclampsia severa, entonces mi prioridad es sacar al bebé, ¿verdad? Entonces no voy a madurar un cuello cervical. ¿Por qué? Porque no voy a alcanzar el resultado prontamente, ¿verdad? Entonces, en esos casos lo que tengo que evaluar es más que nada a la paciente y a mi patología de fondo, ¿no?
¿Alguien más tiene alguna duda de repente? ¿O quedó duda todavía sobre la pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, espero que mañana den un buen examen. Bien. Aprendan del puerperio, básicamente la, la fisiología, ¿no? O sea, los cambios que va a haber en el puerperio. Como les digo, en esos dos cuadros que ha presentado la doctora tienen gran parte del resumen. Y sobre todo eso, ¿no? Los cambios, nada más. ¿No? De trabajo de parto sí aprendes un poquito más, ¿no? Y control prenatal también me parece que es sencillo, no solamente las cosas que les he dado, ¿no? Las características del trabajo de parto y las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, el Gestapalan, no me olviden. Ya. Y bueno, y nada más. Y que tengan entonces un buen examen el día de Doctora, mañana. ¿puedo preguntarle algo por último? Ya, dime, Jorge. Recuerda que dijo contracciones del trabajo de parto. ¿Son distintas o iguales a las contracciones en dilatación? En realidad son iguales, ¿no? De repente mejora un poco lo que es la intensidad, Ah, pero la frecuencia tiene que ser las mismas, ¿no? O sea, siempre de 3 a 5, ¿no? son distintas, pero son diferentes. Entonces, Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que teóricamente a ti te los han puesto como distintas. O sea, te han puesto unas contracciones que son preparto, unas contracciones que están en dilatación y unas contracciones que están en trabajo en, puerperio. en el expulsivo, ¿verdad? Y unas incluso que hablan del alumbramiento. Entonces tú tienes que tener en cuenta que en realidad están divididas siempre en lo que son las falsas y las verdaderas. ¿Ya? Entonces, las falsas son las de Braxton Hicks, ¿no? Las que son indoloras, las que son irregulares, las que son arrítmicas, las que tienen menos de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y las verdaderas son las contracciones que son regulares, que son entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que tienen más de 50 milímetros de mercurio. Entonces, esas van a ocasionarte el trabajo de parto, ¿no? Van a ocasionarte la dilatación y van a ocasionarte la expulsión del producto. Gracias, doctora. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, damos por finalizado, ¿sí? El repaso. Como les digo, espero que les vaya bien el examen el día de mañana. Que ya nos vemos. Nos vemos con los que nos toque práctica la otra semana. ¿Ya? Buenas noches.